Estamos de regreso en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez-Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora, como podrán apreciar, tenemos la visita en estudios del economista Manuel Romero Caro. Señor Romero Caro, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días tengan todos ustedes y que espero que hayan tenido un buen cierre del año. Sí. Justamente ayer nos despertábamos después de las celebraciones de Año Nuevo con una noticia que alcanzaba a Petroperú, ¿no? Parecía una especie de noticia que se esperaba en algún momento, pero cuando llega pareciera que es difícil creerla, ¿no? Porque hay expectativa. ¿Usted considera que la decisión del gobierno sobre Petroperú es acertada y cuánto va a costar? Bueno, en principio me parece positivo de que sea definido un curso de acción. En este caso, privatización o venta de activos, escisión de bloques patrimoniales, bla, bla, bla. Ahora bien, hay varias cosas que comentar. Una primera de ellas es Proinversión no tiene experiencia en este tipo de actividades. Me imagino que como la ministra ha provenido de las canteras de Proinversión, ha sentido algún tipo de vinculación, pero supongo se van a transferir 144 millones para el tema liquidación laboral y 240 me parece para las actividades ya, digamos, de escisión, privatización, etcétera, etcétera. Espero de que lo primero que haga Proinversión es contratar a alguna empresa internacional que tenga experiencia y contactos en la materia. Segundo, si bien es cierto que es positiva, este gobierno no puede pretender avanzar en toda la línea. Yo me imagino que habrá un bloque de inmuebles, Petroperú tiene inmuebles regados por todo el país, empezando por el de la avenida en San Isidro, la sede central. Otro bloque obvio es la refinería, nueva refinería Talara, que por su naturaleza, la refinería está costando más de 6.000 millones de dólares. Y por la complejidad de la operación, esto no va a poder ni debería venderse en este gobierno. Primero, porque toma mucho tiempo. Segundo, fue el proyecto más grande hasta ahora es el proyecto más grande del país. Hasta que espero que nunca venga, que el Perú tenga que financiar el famosísimo tren bioceánico, claro, que solo en su primera etapa era 14.000 millones de dólares, o sea, más del doble, pero al día de hoy es el proyecto más grande. Entonces, se pueden vender, pues, otros activos como la refinería Conchán, inclusive podría llegarse al tema del oleoducto, que es un proyecto que se necesita y que es estimo yo que podría lograrse en el tiempo que se le ha asignado, pero lo que no pueden hacer, si bien es la principal, ya en el mismo decreto dicen, la principal generadora de las pérdidas de Petroperú es la nueva refinería del Talara, en la que nunca se sabe cuál es el futuro porque hay toda una coraza que espero que se elimine de funcionarios que no dan información ni dejan que se avance. Entonces es imprescindible ya de una vez, además el negocio ya no da, es una causa totalmente justificada. Si ya no hay negocio, no hay empleados ni obreros. Entonces, por ejemplo, siempre Petroperú ha tenido
un trato especial, y por ese trato especial es que se está yendo al hoyo. Por ejemplo, no entraba en Proinversión, estaba excluido FENAFA, tiene una serie de gollerías claro. que no han funcionado, porque Sí. la excusa para darle eso es para que pueda operar de una manera más, como empresa privada, tonterías. Claro. Entonces, sí creo que es importante para volver a recargar. Petroperú tiene, creo que 12 sindicatos, bloquean todo, lo que es iba a decir organización criminal, pero es una suerte de mafia. Oye, no tiene ningún derecho de negar la información al accionista mayoritario, que es el MEF. Ahora, están hablando de comprar renuncias al 70% de empleados. ¿Tanto empleado tiene? Bueno, habrá que ver, no sé qué tan mecanizada está la nueva refinería de Talara, por ejemplo, cuántos trabajadores insume. Es que, de nuevo, no hay información. Por ejemplo, te pongo un caso. Al 31 de diciembre del año pasado, con el nuevo año, con el viejo año, se vencieron, tengo entendido, los intereses de los bonistas y los intereses y la amortización de otro crédito, pero un banco alemán me parece ya. Entonces, no creo que hayan cumplido. Entonces hay que ver, por ejemplo, cuál es la situación de eso, porque si no vamos a pasar a ser declarados en default. Claro. Que ya había pasado esto hace unos días. Un juez ahí, XY, en Estados Unidos declaró a Perú en default. Entonces, lo primero, hay que limpiar toda esa mafia para tener acceso a las cifras reales, porque si no, uno nunca sabe, se debe empezar por esa mafia. Claro, hoy no hubo nunca en Petroperú un sinceramiento, ¿no? Sí, nunca. Acuérdate, a ver, en septiembre del 2024, si no me equivoco, estaba el directorio de Petroperú presidido por Oliver Stark, que me parece que fue el mejor directorio que he tenido. Presentó un plan de reestructuración de Petroperú. Yo siempre lo he dicho, y lo he dicho también en este programa, la Boluarte era una izquierdista convicta y confesa que se ponía un maquillaje como para poder pasar piola. Pero, por ejemplo, cuando hubo este tema de aprobar o no aprobar la reestructuración, que era la única manera de salir adelante, ya estamos viendo todo lo que nos ha costado. La Boluarte se negó en todos los idiomas por su formación marxista. Entonces, y no solamente eso, sino que después nombró a Alejandro Narváez y Oscar Vera. Por favor, Oscar Vera le ha costado una millonada al país. Primero como encargado responsable de la refinería de Talara, luego con esos antecedentes, como seguramente haya comunión ideológica o que sea de otro tipo, con la Boluarte, lo nombró nada menos que ministro de Energía y Minas a Oscar Vera. Un desastre. No sabía un mango de minería ni de electricidad, y inclusive en hidrocarburos se dedica solamente a reflotar a petróleo del Perú. Y después tienen que sacar, y ella lo nombra gerente general, que ya después tuvo que salir, porque durante esa gestión de estos Narváez y Vera, Petroperú perdió patrimonio, había perdido el 50% de su patrimonio, estaba en una sociedad casi irregular. Entonces, esa es parte de la factura que hay que pasarle a la Boluarte, hay que iniciar investigaciones. Ahora, ¿Petroperú ya era un muerto en vida? ¿Sí? ¿Petroperú era un muerto en vida? ¿Un corto de vida? Un muerto en vida era. Como dicen los gringos, a walking dead.
Perú ya no debe existir en la forma en que está actualmente. Sin embargo, y la principal causa de esto desde el principio fue la nueva refinería de Talara, que hay que recordar que el gobierno y todos los anteriores gobiernos nos mintieron groseramente al vendernos la idea que era una modernización de la vieja planta. Una mentira, pues, grosera, y que por lo cual también tienen que pagar. ¿Cuánto nos ha costado esa mentira? Entonces, pero ahora me dicen de que, no me acuerdo si lo he leído de los sustentos del decreto de urgencia 010 o en otro lado, pero que ya el margen de la refinería está en $10 por el servicio de toleo. Aparentemente, podría sobrevivir, pero hasta que lo venda. De ninguna manera, eso es un elefante blanco que nunca va a prosperar, tal como están las cosas, ¿no? Por eso hay que lo primero que tiene que hacer es limpiar a toda esa mafia que no deja conocer, porque lo primero que tiene que hacer, vas a contratar a una compañía extranjera, está bien, pero quiero hacer el diagnóstico. Claro. No tengo cifras. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Lo primero, número uno, esos 144 millones. Ahora, si es mucho o poco, a mí me parece que ya han recibido bastante. La justificación está clarísima. Entonces, no sé, ese debe ser la primera actividad. Petroperú solamente tenía el cierre de 66 millones de soles. No le alcanzaba para cumplir ninguna de sus actividades. Estoy seguro no puedo estar, pero es muy probable que no hayan pagado esos servicios de la deuda de fin de año. Ahora, siempre cuando hablábamos de Petroperú, hablábamos de los bonos, ¿no? De afuera. Sí. Esta decisión que ha tomado el Ejecutivo de comprarse el pleito de esta reestructuración de Petroperú y su próxima privatización, ¿puede generar algún efecto negativo? Al contrario, si lo que en realidad las deudas de Petroperú no tienen lo que se dice la garantía del Estado. Suponen que el Estado no lo va a dejar, quebrar, pero yo creo que siempre y cuando les paguen estarán felices. Exacto. Y ya venció justamente los bonistas, es uno de los... Y eso sí ya sabemos qué tipo de bonistas son, pues están viendo dónde hay problemas para comprar porque ya son especialistas en esa situación. Y el Perú ya es el ranking número 2 de juicios en FIADI. Ahora, cuando hablamos siempre aquí de Petroperú, usted señalaba siempre que era un elefante blanco, ¿no? Y que era insostenible Petroperú, en realidad era insostenible. Todos los especialistas, la mayoría, coincidían en que lo que ha ocurrido ayer era lo que debió ocurrir hace tiempo. ¿Era un tema básicamente de decisión política? ¿Solamente eso? Bueno, Petroperú siempre, cuando digo siempre, es desde su concepción, que se formó con lo que habían expropiado del Standard Oil y con lo que venía de la empresa petrolera fiscal. Pero siempre se ha manejado políticamente, y te pongo un ejemplo no tan grosero como la refinería, pero que ilustra cómo se manejaban las cosas. Cuando empezaron a perforar en la época de los militares en la selva, lo perforaron en una zona que era rica en reservas, por lo general el 10-1, ¿no? El error y el acierto. Perforaron un pozo, bingo, acierto. Perforaron un segundo pozo, acierto. ¿Qué me ha costado, no? Un tercer pozo, acierto. Entonces éramos Arabia Saudita, Venezuela era un Chancay de 20, y obviamente se sobredimensionó el oleoducto. Que te digan cuándo el oleoducto estaba operando a capacidad plena. Y eso que después entró Occidental con hubo que hacerle un ramal. Entonces, eso te indica
Siempre ha habido interferencia política desde su inicio y ojalá no me equivoque hasta su muerte. Claro, y justamente mencionaba eso, ¿no? Parecía que solamente era un tema de decisión política de tomar esta determinación, ¿no? De declarar en reestructuración. Aparte de los sindicatos, ¿quién más cree que puede estar quejándose de esta decisión? Bueno, los de siempre. Los de siempre, cuando digo los de siempre son los caviares, los izquierdistas de todo pelaje. Son los mismos que decía que había que imitar el modelo boliviano, que era un éxito. El modelo boliviano, mira en qué quedó el modelo boliviano. Sí. Pero defienden a todas las empresas estatales, con o sin razón. Entonces, ellos van a plantear un problema, pero este gobierno ha tenido la decisión de dar un paso adelante, a empezar a ser un gobierno transitorio. Espero que sea firme frente a las decisiones, porque los primeros que van a pitear son los 12 sindicatos. Nadie quiere soltar la mamadera y la razón me parece muy simple. ¿Cuántos muertos estarán en el closet? Y cuando se abra y salgan estos y se acceda por primera vez a las cifras reales, a la información adecuada, ¿qué cosa encontraremos, no? Entonces ahí hay mucha tela que cortar. Ahora, si bien usted mencionaba que no hay un sinceramiento desde adentro de Petroperú, porque bueno, hay estos sindicatos que no permiten, ¿no?, el sinceramiento de las cifras. Desde afuera, ¿podemos soltar alguna cifra de cuánto nos ha costado Petroperú en todo este tiempo? Es difícil porque tiene parte del gobierno militar y ahí, acuérdate, hubo un borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué habrá pasado, por ejemplo, en una obra como el oleoducto, que fue sobredimensionada, ¿no? Nunca se ha investigado Petroperú. Nunca se ha investigado la nueva refinería de Talara, ya acá ya no estamos con los militares, ¿no? No, que ahí es fuerte, que se dio Fuerza Popular, y no nos conviene, iba a decir cojudeces, pero me disculpa, pero no hay otra palabra. Entonces, todo se tapa. Hubo una investigación para la nueva refinería de Talara que se inició en el Congreso. La cerraron, creo que no estuvo ni un mes. ¿Qué muertos hay que no quieren que... O sea, la falta de transparencia no solamente viene de adentro, viene de los que han hecho negocios con los de adentro. Claro. Tiene que tener una contrapartida entre los de adentro con los de afuera, porque los de afuera son los que tienen el billete. Claro. Ahora, si bien ya se tomó la decisión sobre Petroperú, y es un importante punto de partida para este 2026 respecto al tema económico, ¿qué esperamos o qué espera usted del manejo económico de este año, sabiendo que estamos en un año electoral? De este año, sí, bueno, de sí, este 2026, claro. De 2026. Bueno, no solamente es importante por el tema electoral, creo, para mí, en mi modesta opinión, es mucho más importante porque, bueno, cualquiera que tiene menos de 80 años nunca ha visto un cambio de imperio. O sea, eso fue cuando Gran Bretaña le siguió la posta a Estados Unidos. Como los dos eran anglos, se conocían bien, ahí no fue... no fue muy traumático. No fue sangriento. Pero ahora es evidente que Estados Unidos no va a soltar la mamadera sin pelear. Primero porque tiene el mejor, ¿cómo lo llamó un francés? Bueno, es una cualidad excesiva que puedan emitir dinero para financiar su gasto. Todas las guerras que ha tenido Estados Unidos, y ojo que después de la
Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas guerras ha ganado Estados Unidos? Bueno, se metió a Vietnam. Creo que ninguna. Para que sacara a los de Vietnam, a los comunistas, y se fueron y siguieron los comunistas hasta el día de hoy. Se metieron a Afganistán, 20 años han estado en Afganistán, 20 años, y eso quieren hacer más, pero Biden la cortó. ¿Para qué? Para que no estuvieran los talibanes. ¿Quiénes se quedaron los talibanes? ¿Quiénes siguen los talibanes? Y así puedo seguir, ¿ya? Entonces, y como si no tuviera poco, tiene estacionada. Estados Unidos ya se estaba reduciendo, se estaba retirando de Europa, pero quería seguir con lo que ellos llaman despectivamente su patio trasero. Pero cuando se fue, el marido dejó la casa, ya vinieron ¿quién? China, principalmente, también Rusia y menor medida. Entonces, el cambio de que va a tener durante este año, estimo, porque ya no le va a dar más por el lado del dólar, es la cosa, ya le están, por ejemplo, China acaba de sacar un anuncio de que ellos ya no van a comerciar en dólares, van a comerciar en yuanes o monedas locales. China es el primer socio comercial de más de 130 países. Estados Unidos no es de 20, mira la diferencia. Entonces, ¿te imaginas? Todo ese flujo inmenso se va a pasar, va a dejar el dólar cuando menos. No sé, mayoritariamente se van a pasar a yuan, pero también en monedas locales. Entonces, el día que Estados Unidos pierda digamos, ese derecho que le otorgaron en Bretton Woods, oye, va a haber un cataclismo en Estados Unidos, bueno, y nosotros queramos o no estamos en el área del dólar, entonces, qué sé yo, pues nos afectará por el lado financiero, la tasa de interés, nos afectará por el lado de las cotizaciones, etcétera, etcétera, pero ahí, y no hay que olvidar que después de cientos de años, ya no va a haber un imperio occidental y cristiano que tome la posta como fue Estados Unidos de Gran Bretaña y antes España, Holanda, etcétera. Sino va a ser no va a ser un occidental, sino un oriental, y no son cristianos, ¿no? Entonces no va a ser para mal, porque lo que puede ser una etapa intermedia, que no esté un solo hegemón, sino más de uno, ese va a ser un cambio muy importante. Tú estás viendo, bueno, nosotros hay que ver cómo, hasta ahora estamos sacando provecho, ya tú has visto ¿cómo se llama? Chancay, fue, para los que no saben su origen, fue producto de un enfrentamiento entre Estados Unidos y Chile. Es más, a los chilenos le ofrecieron primero, no aceptaron, y después, por presión de Estados Unidos, acá supongo que también nos presionaron o no se dejaron presionar, y ya cuando se dieron cuenta ya estaba. Entonces, y ahora hay que ver, viene la etapa del tema de las zonas económicas especiales, ¿no? Claro. Y ahí una oferta muy, muy interesante, que era Estados Unidos lo obligó a México a sacar la planta que de BYD, o sea, Buy Your Dreams, sí, que es la mayor. Ahora, este año hemos cerrado, pues, se estima cerrar en un crecimiento de 3.4%. Esto apunta que este año, en el 2026, se mantenga más o menos esa línea. Yo creo que vamos a estar así, porque lo que pasa es que, ¿qué es lo que hace crecer? La inversión. ¿Ya? Y tú, para tomar una inversión que es de mediano plazo, o en algunos casos de largo plazo, fíjate cuánto tiempo toma hacer un proyecto minero, una central hidroeléctrica, etcétera,
dicen, yo me espero a ver quién sale elegido para hacer mi inversión. Claro. Eso es algo natural. Entonces, Van a estar como en la ventana. pero creo que vamos a estar en términos generales similar o quizás mejor, porque, como te digo, fuerte la siguiente etapa de las inversiones chinas. Estados Unidos algo hará. Veo que entró una empresa, ha aumentado en Matarani, una empresa norteamericana. Pues se hablaba de otra norteamericana que quería pedir un puerto en Tacna. Entonces, ya en el primer año de operaciones de Chancay, ojo, nada menos que se informó que el 40% de la carga que ha recibido Chancay ha venido nada menos que de Brasil. ¿Y dónde está si no hay tren? Bueno, hay una magníficas carreteras, todas asfaltadas, desde la costa peruana hasta la frontera con Brasil, y ahí ni se diga. Entonces, los brasileños no están esperando. El 40% de Chancay es nada para ver las magnitudes que estamos hablando de que no tiene. Ahora, eso no significa que nos vayamos a echar con los brasileros. Ya lo hemos discutido acá varias veces. Ahora salió el director ejecutivo de la Cámara Peruano-China y dijo que China iba a financiar concesionalmente. No, nosotros no queremos que financien, porque lo que queremos es que ellos se mojen. Claro. Por favor, lo han hecho N obras para llegar acá en Brasil, todas pagadas por ellos. Y a nosotros que somos, sin Chancay no hay nada. Sí. Entonces, pero en fin. Es un tema que, bueno, que seguramente en el transcurso de los meses se va a terminar definiendo, ¿no? Y que en el Perú no debería dar su brazo a torcer. Ya después de lo que ha aprobado el decreto 010 ahí entre gallos y medianoche, no vaya a ser que este gobierno también tiene que ubicarse. No vaya a ser que ellos aprueben las condiciones del tren bioceánico y nos embarquen con un proyecto que va a ser 3 veces la refinería de Talara. Y ellos se van. Ellos se van y todavía en olor de multitudes. Claro. Entonces el Congreso tiene que estar muy mosca y los periodistas a ver si se despiertan de su letargo y le empiezan a preguntar a los candidatos: oiga, ¿y usted qué opina? ¿Cree de que China y Brasil deben desarrollar ellos por su propia cuenta y riesgo el tren bioceánico? Ya no tenemos menos, gracias a Dios, al infausto ministro de Transportes, que cambió de opinión cuando pasó a ser ministro ya no está Pérez Reyes. Claro. Entonces, o es que todo el mundo se inclina, por razones que no quiero ni mencionar, a favor de China. O sea, claro. O de derecha es un Chancay de 20. Claro, sí. Bueno, sí, pues es un tema para tratar también, seguramente en otra entrevista. Bueno, ha sido un gusto tenerlo en estudios y esperamos tenerlo en otra oportunidad aquí también en la Noticia del Día. Muchísimas gracias, y solamente me queda desearles que el año 2026 sea mejor para cada uno de nuestros oyentes. Muy buenos días. Bien, estuvo con nosotros el economista Manuel Romero Caro.